trabajando. Me preocupa en pleno verano. Bien, atentos, ¿ah? Miren, comercio internacional. ¿Qué es el comercio internacional? Simplemente es la compra y venta de bienes y servicios entre los países. Cuando se habla de comercio internacional, imagínate, ¿no? Y cierra los ojos, piensa el aeropuerto, trenes, carreteras y el mar, los puertos, donde salen mercancías, salen productos y entran productos. Es el comercio. Cuando el Perú compra, se llama importación y la importación se conoce como la M. Cuando Perú vende al resto del mundo, se llama exportación y la venta, la exportación se conoce como X. Entonces, ¿qué es el comercio internacional? Es la importación y la venta, o la venta y la compra, exportaciones e importaciones de bienes y servicios entre los países. Ahora, profesor, ¿por dónde se hace más el volumen del comercio mundial? ¿Por dónde? ¿Qué tipo de comercio se hace? Se hace por mar, tierra, ferrocarriles, aire, pero el gran grueso del comercio mundial se hace por mar. Y este buque mercantil es lo que se utiliza frecuentemente. Y en los últimos meses ha habido una crisis de contenedores. Es por eso que ustedes han visto que para la campaña navideña, ¿no? El Black Friday, el Viernes Negro, no ha tenido grandes descuentos porque hay problemas de contenedores. O sea, no están llegando los contenedores a su puerto de destino. El 90% del comercio mundial se hace por el océano. Y si ustedes los busques, estos buques mercantes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en ese comercio mundial, ¿qué sale? ¿Qué entra? Exportaciones e importaciones por los puertos de manera legal, certificadas. Muy bien. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? Lo que podemos también decir, profesor, y cuando se vende, se compra, por ejemplo, si Perú exporta cobre a China e importa zapatillas de Taiwán, de Malasia, ¿con qué moneda se paga? Pues con la divisa. Y la divisa es la unidad monetaria que se utiliza en el comercio mundial y es el dólar que tiene gran peso, ¿no? El dólar, seguido por el euro, seguido por la libra esterlina, el yen japonés, ¿no? Son las divisas fuertes. Y la que está viniendo con fuerza es el renminbi chino, la moneda de China. Renminbi chino, ¿ya? Así se le conoce, el renminbi. Ustedes lo conocen como el yuan chino, ¿no? El yuan, más conocido como el yuan, pero a nivel comercio es renminbi chino. Entonces, ¿qué es una divisa? La divisa son monedas utilizadas en el comercio internacional. Profesor, ¿el sol es divisa? No, no es divisa. El peso chileno tampoco. El real brasileño menos, ¿no? Las divisas, seguramente ustedes se habrán dado cuenta que pertenecen a aquellos países que tienen gran peso en el comercio internacional, ¿no? Estados Unidos, China, ¿no? Europa, etcétera, etcétera. Muy bien. Atento. Entonces, exportación X e importación M, y es el comercio internacional. Ahora usted se preguntará, profesor, ¿por qué los países hacen comercio internacional, no? ¿Por qué haríamos comercio? ¿Por qué exportamos? ¿Por qué importamos? A ver, ¿cuáles son las causas por las cuales los países tienen que realizar comercio internacional? Claro, profesor, porque no somos una isla, no somos un país autárquico, ¿no? Somos un país que siempre, somos un países que siempre han comercializado entre sí, la ruta de la seda y etcétera, etcétera. Entonces, una de las razones son los costos, ¿no? Aquel país que produce a menores costos, pues tendrá la posibilidad de exportar. Por ejemplo, ¿te imaginas que el Perú produce perfumes, sí o no? Claro, la quinta familia más rica del Perú es los Belmont, la familia Belmont. Dojo Unique, Saison, Ebel, Ésica y esas cosas. Y producimos perfumes, claro que sí. Pero ¿te imaginas que en Colombia se produce perfumes a menor precio y la misma calidad que Unique?
a menor precio y la misma calidad entra al territorio nacional y se compra o no se compra. Claro, profesor, el perfume es buenazo y barato. Entonces, una de las causas es el comercio internacional. De ahí te explicas por qué. Si tenemos Gamarra a unas cuadras de la casa, ¿por qué en Gamarra hay polos chinos? Ah, profesor, es sencillo, ¿no? China produce polos, ¿no? De la misma calidad de Gamarra, quizás, ¿no? Pero a menor precio, a menor costo. Y por eso la exportación de ropa china al mundo, pues ustedes lo pueden ver. Otro factor es la dotación de recursos naturales, ¿no? Los países exportan donde son abundantes en recursos, por ejemplo, Venezuela petróleo, Perú y Chile minerales, Brasil alimentos y madera, ¿no? Colombia café, México petróleo, plata, Argentina soya y carne. Ah, la dotación de recursos naturales. Eso es importante. Otro factor es la tecnología, la brecha tecnológica. Y ustedes pueden ver que cualquier producto que está en tu escritorio es importado. El mouse, el teclado, el monitor, los audífonos, el celular, el plumón. Este plumón es importado. Que Perú no sabe hacer plumones, de repente la brecha tecnológica no le permite, ¿no? Entonces tenemos que importar. Otro factor son los gustos y preferencias. Importamos por gustos y preferencias también. Perú produce polos, produce perfumes, ¿no? Pero hay personas que utilizan polos de reconocidas marcas como Dolce Gabbana, Armani, y se importa esos polos. Perú se produce perfumes, Unique, pero usan algunos jóvenes o señoritas usan Natura, que es brasileño. Bien, continuamos. Teorías del comercio internacional. Voy a explicar, jóvenes, la teoría de David Ricardo. Señor Ricardo, del año 1820-25, dice, ¿no? Un país debe exportar aquel bien en el que posee ventaja comparativa. Ya, profesor, pero ahí no entiendo, ¿no? ¿Pero qué es la ventaja comparativa? Una ventaja comparativa es el costo relativo de producir un bien es más bajo comparado con los demás países. O sea, un país tendrá ventajas comparativas cuando el costo relativo de producir un bien es menor en comparación con los otros países. Por ejemplo, tenemos dos países. País Perú, este puede ser Perú y este Bolivia. Perú produce papa y produce camote. Bolivia produce papa y produce camote. Para que se entienda, ¿ya? Para que se entienda qué son las ventajas comparativas de David Ricardo y qué es el costo relativo. Supongamos que en el análisis entre Perú y Bolivia, los dos países producen papa y camote, ¿ya? Y que solamente producen dos bienes, y este va a ser sus fronteras de posibilidades de producción, donde va a haber una combinación de todo lo que ellos pueden producir. Por ejemplo, en el punto A, Perú produce 10 toneladas de papa y 5 toneladas de camote. En el punto A, Bolivia produce 10 toneladas de papa y 5 toneladas de camote. En los últimos 10 años, en los últimos 10 años, las personas han cambiado sus preferencias, sus gustos y demandan más camote. Por lo cual, en los dos países incrementan su producción de camote. ¿Eso qué significa, profesor? Significa que las tierras donde se cultivan papa, muchas pasan para camote. Igual que los tractores, las maquinarias, los hombres y mujeres del agro que producían papa, también muchos se trasladan al camote. Entonces, para incrementar la producción de camote, pasar del punto A al punto B, ¿no? Perú, para incrementar su producción de camote de 5 a 15 toneladas,
ha tenido que sacrificar la producción de papa. Antes producía 10 toneladas de papa, ahora va a producir 7 toneladas. ¿Entiende? Lo mismo por aquí. Si Bolivia está produciendo en el punto A y las preferencias hacen que Bolivia tenga que aumentar su producción de camote, pasar de 5 al punto B, ¿no? De A a B, y en A B es 15 toneladas de camote, Bolivia tiene que sacrificar, por ejemplo, de 10 toneladas de camote pasar a 4, de 10 toneladas de papa pasar a 4 toneladas de papa. O sea, profesor, aquí hay un costo de oportunidad, sí. ¿Cuál es el costo de oportunidad para el Perú de producir 10 toneladas de papa, ¿no? Y 5 toneladas de camote, si desea incrementar a 15 toneladas de camote? Ah, profesor, sacrifica 3 toneladas de papa. ¿Cuál es el costo de oportunidad de incrementar 5 toneladas de camote a 15 toneladas de camote en Bolivia, a dejar de producir 6 toneladas de papa? ¿Me entiendes? Entonces, aquí 3 me representa el costo relativo. ¿Cuál es el costo relativo de incrementar la producción de camote? 3 toneladas de papa. ¿Cuál es el costo relativo de incrementar la producción de camote en Bolivia? 6 toneladas de papa. Entonces yo pregunto, señor David Ricardo, ¿quién de los dos países tiene la ventaja comparativa para producir camote? El costo relativo de producir un bien, camote, es más bajo comparado con los demás países. La pregunta es, si ustedes han entendido, respondan. ¿Quién tiene la ventaja comparativa para producir camote? ¿Perú o Bolivia? El 90% del comercio mundial se hace por mar. Ajá, muy bien, muy bien. Ajá, bien, joven, ¿no? O sea, la ventaja comparativa, ¿qué es? Es que cuando un país produce a menor costo relativo, ¿y qué es el costo relativo? El costo de oportunidad. En otras palabras, ¿Perú sacrifica menos, sí o no? Claro, porque sacrifica 3 toneladas de camote, de papa, para incrementar a 10 toneladas de camote. Bolivia sacrifica 6 toneladas de papa para incrementar de 5 a 15 toneladas de camote, ¿sí o no? Claro, exacto. Eso es, jóvenes. Esa es la ventaja comparativa. ¿Han entendido? Si es que no lo has entendido, porque esto es importante entender, vamos con el ejemplo de día a día. Por ejemplo, papá y mamá están en casa, un día soleado, hoy es cumpleaños del hermano menor, hoy cumple un añito, vamos a imaginar, ¿ya? Si el hermano mayor, ya tienes 17 años, te quedas acá con tu hermano, pues sí o no. Bien. Y vamos a preparar el almuerzo. Tú estás en tu clase de economía, tienes 17 años, tu hermano mayor está sustentando su tesis online a su profesor. O sea, doble celebración. Lo va a aprobar y van a celebrar cumpleaños y tesis. Muy bien. Y tu hermano menor, el que tiene 15 años, está jugando Roblox. ¿Ya? Muy bien. Cuando han ido al supermercado han olvidado traer el ají especial o los ajos. Entonces hay que ir al mercado a comprar el ajos. La pregunta es, ¿quién de los 3 hermanos tiene la ventaja comparativa para ir a comprar el ajos? Profe, ventaja comparativa. ¿Qué significa ventaja comparativa? Aquel que sacrifique menos, o sea, dejar de hacer lo que está haciendo o, ¿no? O restarle minutos a lo que se está dedicando para ir a comprar ajos. ¿Quién de los 3 tiene ventaja comparativa? Entonces uno se pone a pensar, ventaja comparativa, costo relativo. ¿A quién tiene menos costo de oportunidad? El menor, el que está jugando Roblox. ¿Han entendido ahora sí, jóvenes? ¿Se entendió? Y de ahí se puede sacar innumerables ejemplos del día a día, como por ejemplo,
Me estaba quedando con la cámara, cuando estaba medio lenta. Como por ejemplo, cuando mamá dice, ¿no? Oye, Pepe Lucho, anda a comprar tú no estás haciendo nada. Es que mamá no te quiere ofender. Decir tú no estás haciendo nada, mamá está tocando las ventajas comparativas del comercio internacional. Al decirte tú no estás haciendo nada, te está diciendo que tú tienes el menor costo de oportunidad. Tú sacrificas menos de los otros hermanos. Pero en los años 90, 1990, aparece Michael Porter con la ventaja competitiva. Y para Michael Porter, ¿no? Estamos hablando de los años 90, ¿no? Y sabes, jóvenes, que en los años 90 hubo un cambio profundo en el mundo, porque un año antes fue el 89, ¿verdad, profesor? ¿No? Qué bien, profe, se acuerda de los años, 89. Y el año 89 cae el muro de Berlín, ¿verdad? Ujú, así es. La ventaja comparativa es a quien le afecta menos, al que tiene menos costo relativo. Ese de afectar menos costo relativo. La caída del muro de Berlín, ¿no? Marca un hito, ¿no? De la forma de concebir la economía. Porque cuando cae el muro de Berlín, el mundo dice, oh no, la economía planificada, la de Carlos Marx, el socialismo no va más. El gran bastión del socialismo, la URSS, se desploma y da paso al capitalismo, la globalización. Las grandes transnacionales sacan sus exportaciones al mundo. Coca-Cola, Nike, Adidas, McDonald's, con mayor fuerza salen al mundo a competir con las demás empresas. Y el mundo se hace más competitivo en los 90, ¿no? Y Michael Porter dice, muy bien, en este clima competitivo, donde tú tienes tu negocio, tu empresa como país, alta competencia, lo que tú haces, lo que tú vendes, lo que tú exportas, lo que tú produces, los demás lo hacen bien. Para tú ganarle la competencia, tienes que desarrollar ventajas competitivas. ¿Y qué es ventaja competitiva? Le dice Porter. Es diferenciar el producto. Diferenciar el producto para que el cliente valore más tu producto o tu servicio. ¿Y cómo puedo hacer las estrategias de diferenciación? Innovación, innovación. Mejor diseño, mejor modelo, mejores precios, mejores costos, mejores garantías postventas, mejor canal de distribución, garantías extendidas, el delivery. Ya no esperes que tu cliente venga, tú anda por el cliente. O sea, la ventaja competitiva es una estrategia que consiste en que la empresa, ¿no? logre desarrollar un valor referencial o un valor diferencial en su producto o servicio. Y eso tiene que ser apreciado por el cliente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, despertamos a Michael Porter, debe estar vivo todavía. Señor Porter, que es el gurú, ¿no? Tengo una lavandería, pero en mi avenida hay como 35 lavanderías. Está en un mundo competitivo fuerte. Es decir, ¿no? Desarrolla ventajas competitivas, diferencia a los demás, desarrolla estrategias que hagan que tu servicio de lavado tenga un valor diferencial sobre las demás. De repente desarrolla una app para la entrega y recojo de la ropa. De repente los demás no lo planchan, tú plánchalo. De repente hay un horario extendido, los demás cierran a las 9, tú atiendes hasta las 10, 11, etcétera, etcétera. La cosa que tú desarrollas ventajas competitivas a través de la diferenciación, a través de incorporación de valores, ¿no? Y esa incorporación de valores es, por ejemplo, mejores precios, mejores costos, mejores atenciones al cliente, mejores garantías postventas, mejor canal de distribución, etcétera, etcétera. Un ejemplo palpable es que Japón, en los años 70 y 80, fue la segunda economía más grande del mundo. Japón, esa isla pequeña, tamaño de Ica, después de Estados Unidos. Y Sony, Toyota, pues son las marcas emblemáticas de Japón.
Y muchos de ustedes no saben de Sony dónde es, ¿no? Pero los coreanos, a través de los televisores, ustedes pueden palpar, ¿no? Las ventajas competitivas. Hoy, por ejemplo, si tú compras un televisor, muchos de los jóvenes compran Samsung o LG. ¿Por qué, profesor? Porque Sony es un poquito más carito, porque Samsung es más locazo, profesor, tiene modelos mucho más exclusivos, ¿no? A cada rato comienza a innovar sus televisores, etcétera, etcétera. Que han desarrollado las ventajas competitivas de Michael Porter. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Preguntas, preguntas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí? Bien. Cap, profe, ¿puede poner la uno? La uno, la uno. No, no entiendo. Cap, captura, profe, la uno. Bien, ahorita lo mando esto ya. Entonces, forma del comercio. Hay dos formas, las exportaciones y las importaciones. ¿Qué es una exportación? Lo que se produce en el Perú se va a vender afuera. ¿Y qué es una importación? Lo que se está produciendo afuera se compra adentro. Viene para aquí. Si nosotros estudiamos las exportaciones peruanas, se dividen en dos. El 80% de las exportaciones peruanas son exportaciones tradicionales. O sea, profesor, en otras palabras, son materias primas. Las materias primas. Eso está en la minería, cobre, plata, oro, zinc, estaño, plomo, molibdeno. En la pesca, harina de pescado, aceite de pescado, pota. En la agricultura, algodón, ¿no? Son productos tradicionales. Lo que históricamente y poco valor agregado tiene. Poco proceso de producción. Prácticamente, sacamos el algodón y lo exportamos. Y los productos no tradicionales representan el 20% de la exportación. Son productos o exportaciones más novedosas que en los últimos años se están exportando. Por ejemplo, las frutas, ¿no? La ropa, los textiles, la metal mecánica, son exportaciones no tradicionales, ¿no? Las joyerías, exportaciones no tradicionales. Pero lo malo que representa el 20%. Y son exportaciones que están de moda en los últimos meses, o años, perdón, y que, y que tienen mayor valor agregado. Por ejemplo, Perú exporta cobre, sí exporta cobre, pero ese cobre está así en rojo, ve, mira, y es exportación tradicional. Pero si ese cobre entra a la planta de Vía El Salvador y sale, por ejemplo, en alambres envueltos ya en plástico, enrollados para la corriente eléctrica y lo exporta, eso es no tradicional. ¿Por qué? Por dos motivos. Normalmente nunca exportamos eso recientemente y dos, tiene mayor valor agregado. Otro ejemplo, Perú exporta cacao. Ajá. Y el cacao puede ser tradicional o no tradicional. Perú exporta café y el café puede ser tradicional y no tradicional. Profe, ¿cómo se da cuenta que es no tradicional? Es sencillo. Si exportamos el café en grano verde, profe, ese es tradicional, siempre exportamos eso. Pero si ese café de grano verde se tuesta, se muele, se le echa algunos ingredientes adicionales, se le empaca al vacío y se exporta en unos packs herméticos, profe, se convierte en no tradicional. ¿Por qué? Porque normalmente no exportamos eso. Y por segundo, porque tiene mayor valor agregado. ¿Ha entendido? Bien. Ahora, la importación se compra de afuera.
se compra afuera, ¿no? ¿Y qué es lo que más importamos? Los insumos para la industria, los bienes de capital, maquinarias, herramientas, equipos para la industria y los bienes de consumo para las familias como alimentos, ropa, artefactos, etcétera, etcétera. Si comparamos las exportaciones con las importaciones, tendríamos la balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial? Son las exportaciones totales del país menos sus importaciones. Esa es la balanza comercial. O sea, la balanza comercial vendría a ser todo lo que Perú exporta, todo lo que el Perú exporta en miles de millones de dólares y todo lo que el Perú importa. Por acá están los millones de dólares que exportamos, tradicionales y no tradicionales, y aquí están los millones de dólares que importamos. Como es una diferencia, esa diferencia nos puede dar tres resultados, ¿sí o no? Claro. Si en las exportaciones totales le restamos las importaciones totales en un periodo de tiempo, esta resta puede resultar, tiene tres resultados. Uno, cuando la exportación supera la importación. Uy, profesor, a eso se llama superávit comercial. Superávit. Cuando la exportación es menor a la importación, déficit comercial. Y cuando la exportación exactamente es igual a la importación, equilibrio comercial. Equilibrio. O sea, profesor, nuestra balanza comercial puede ser supravitaria, puede ser deficitaria o puede estar equilibrada. Claro que sí. Pero coincidentemente esto no se puede dar porque tiene que ser tan exacto, profesor, que no, ¿no? Entonces, regularmente se da superávit o déficit. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué es mejor? ¿Tener un déficit o un superávit? Uno analiza, al tener un superávit, estaríamos exportando más, ¿no? Y eso es mejor, esto es lo mejor. Entonces ustedes miren, Banco Central de Reserva de Perú, es una data real, y verifiquen en qué año hemos tenido déficit. ¿En qué año la balanza comercial ha sido deficitaria? Ahí está la pregunta para ustedes. En el 2015. Ajá, muy bien, muy bien. Claro, en el 2015 ha sido deficitaria y en el 2014 ha sido deficitaria. ¿Sí o no? Por eso es negativo, claro, porque cuando la balanza comercial es deficitaria, la importación le ganó, entonces el resultado, el saldo va a ser negativo. Cuando es superavitario, el saldo es positivo, ¿sí o no? Claro, profesor. Entonces por aquí, por ejemplo, este es un cero y cero hacia arriba significa positivo y cero hacia abajo significa negativo. Como está por debajo es negativo, en 2 años es deficitario. Muy bien, jóvenes. Entonces, la balanza comercial, ¿qué es? Es el valor total de las exportaciones menos el valor total de las importaciones. Bien, elementos del comercio internacional. Ya hemos explicado que es una divisa. La divisa es la moneda fuerte en el comercio internacional, ¿no? La divisa generalmente son de aquellos países que tienen gran peso en el comercio internacional. Estados Unidos tiene el 16% del comercio mundial. China tiene un 14 o 15% del comercio mundial. Toda Europa también tiene un peso fuerte, junto con Estados Unidos, con Inglaterra y Japón. Profi Perú, Perú en el comercio mundial representa el 0,01%, o sea, prácticamente no somos nada a nivel mundial, ¿no? Por darte una cifra y para que compares con cuán grande es Estados Unidos. El estado más rico de los Estados Unidos es California. California es la quinta economía más grande del mundo. A ver, rebobina, a ver, bien. La economía más grande del mundo es Estados Unidos, todavía.
Pero la quinta economía más grande del mundo es un estado de Estados Unidos, California. O sea, ¿te imaginas el gran peso que tiene Estados Unidos en el comercio mundial? Por eso la divisa, el dólar, el dólar, generalmente se utiliza para todo el comercio mundial. Pero quien está viniendo fuerte es ese renminbi chino, pues. Y China está reclamando eso. Bien. Entonces, ¿la divisa qué es? El dinero de aceptación internacional. Básicamente, el oro monetario en ciertas monedas extranjeras. Ah, profesor, ciertas monedas extranjeras. ¿Como que, por ejemplo? Como el dólar, como el euro, ¿no? Y el que viene fuerte es el renminbi. Bien, otro elemento del comercio internacional son las reservas internacionales netas. Y lo ponemos aquí grande para que te recuerdes. El RIN. ¿Qué es el RIN? Reservas internacionales netas administrados por el Banco Central de Reserva del Perú. Las reservas internacionales netas son administradas por el Banco Central de Reserva del Perú. ¿Y en qué lo administra? Lo tenemos en oro, en lingotes de oro, lo tenemos en lingotes de plata, lo tenemos en divisas, y tú ya sabes muy bien qué divisas tendríamos como reservas, ¿no? ¿Y cuál de las divisas abundaría? Claro, dentro de ellos la que más tenemos es el dólar. Ahora, profesor, estos son las reservas. ¿Ve? Brasil es el monstruo, tiene esta cantidad de reservas, 363.864.000 millones de dólares. Le sigue México y Perú, fuente 2020, o sea, no está muy antiguito, 74.336. Ha subido, creo que está en 78.000 millones de dólares. Las reservas. O sea, tenemos la tercera reserva más grande de Latinoamérica. Después de los dos monstruos, ¿no? Los dos monstruos son Brasil y México, ¿no? Le ganamos a Colombia, Argentina, Chile, ¿no? A Chile prácticamente le duplicamos, ¿no? Y Costa Rica, Uruguay ya no se cuenta. Profe, ¿esto es importante? Sí es importante. ¿Por qué es importante? Porque le da un margen de maniobra al Banco Central a hacer frente ante crisis, ante shocks, así se escribe, shock externos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo fácil, ¿ya? Imagínate en la región latinoamericana ocurre una crisis financiera. Cuando hay crisis, jóvenes, las bolsas se caen. No es a pensar en esas bolsas de plástico, ¿no? Las bolsas de valores, pues, ¿no? Las bolsas se desploman, caen. ¿Y qué hacen los grandes inversionistas que han invertido en la bolsa de Chile, de México, de Brasil, de Perú? Huyen. ¿Qué hacen? Venden sus acciones y bonos en las bolsas locales, lo cambian a dólar y el dólar se fuga, se va al resto del mundo. Muy bien. Si el dólar se escasea en la economía, algo que se escasea por economía elemental, un producto que escasea como la naranja, su precio sube. Si el limón escasea, el precio sube. Si el dólar escasea, el precio sube. El tipo de cambio sube. Y tú lo has vivido. Si el tipo de cambio sube, profe, eso afecta a la economía. Sí, afecta a la economía. Puede que la gasolina suba de precio porque se importa la gasolina. Puede que el trigo suba de precio, sube el pan, los fideos de precio, porque los productos son importados. Profe, el pollo sube de precio. ¿Por qué? Porque el pollo que se produce en el Perú come maíz duro amarillo que se importa de Estados Unidos. Entonces, ¿eso podría afectar a la economía generando inflación? Sí, profesor. ¿De qué hace el Banco Central? Como tiene reservas y fuertes reservas, utiliza sus reservas y agarra esos dólares que tiene como reservas y lo vende. Lo vende al mercado. ¿Para qué? Para que no escasee y para que el tipo de cambio no se dispare. Por eso es importante las reservas internacionales. Uno, para hacer frente a shock, ¿no? Y para darnos liquidez. ¿Qué pasaría si viene la crisis y los dólares se van de Latinoamérica? Profe, ¿cómo importaríamos? ¿Cómo pagaríamos las vacunas contra el COVID si no hay dólares?
Ahí está el Banco Central, suelta las divisas. Ojo, que no preste dinero el Banco Central, suelta, ¿no? Dice, banca privada, acá tengo 300 millones de dólares, ¿quién lo quiere? Ya dame 100, dame 50, dame 40. Ya hay reserva, ya hay divisas, ya hay dólares en la economía. ¿Ha entendido hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Eso es engañoso. Esos países top son malos en desigualdad. Como la crisis de 29, también, ¿no? La crisis 2009. La crisis 2009 ha sido la peor crisis a nivel internacional. Todos, casi todos los economistas, ¿no? Admiten que la crisis 2009 ha sido mucho mayor que el crash del 29. Solo que en el Perú no se ha sentido eso, ¿no? Eso lo vamos a ver dentro de poquito, lo vamos a ver. Dentro de poquito, cuando vemos cuentas nacionales, PBI, vamos a ver. Muy bien. Preguntas, preguntas. Bien, no hay más preguntas, entonces continuamos, ¿ya? Continuamos. Mm, Bien. Justo estaba buscando una imagen. Ayer encontré una data muy bonita de cómo el tipo de cambio ha estado variando en los últimos años. ¿No? Van a ver, lo voy a mandar por el chat, el tipo de cambio, ¿ya? Está como precio del dólar. Lo subí, ¿ah? Observen, den una, chécala, a ver, dale un zoom. Profe, che, parece un serrucho, ¿no, profe? Sube, baja, baja, sube, 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 baja, ¿no? Algunos tienen un desplome fuerte, ¿no? Y ojo, que es de octubre del 21, ¿no? Porque el tipo de cambio viene, pues, subiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Ya? Ese profesor, justo ayer lo busqué para la clase de hoy. Mira, el tipo de cambio, ¿qué es? Fíjate, fíjate la data. ¿Es el precio del dólar, sí o no? Es el precio de la moneda extranjera en términos de la moneda nacional. En otras palabras, ¿no? Profesor, el tipo de cambio es esto. Yo entiendo así, ¿no? Si yo quiero comprar un $1, si yo quiero comprar un dólar, entonces tengo que tener en mi mano por lo menos 4 soles ahora. Ajá. Pero hace un año, si yo quería comprar un dólar, tenía que tener 3.60. Pero hace 4 meses tenía que tener 4 soles 20. Dime, te escucho. Profesor, ¿sería muy malo que el dólar llegara a bajar a 2 soles? A eso quiero ir, a eso quiero ir. Eso es lo que ustedes van a tener que entender hoy, ¿no? ¿A quién favorece el incremento del tipo de cambio? ¿A quién desfavorece el incremento del tipo de cambio? ¿Ya? Por eso, esta clase es importantísima porque de alguna otra manera te ayuda a entender y te abre los ojos, ¿no? De cómo el comercio internacional y cómo el precio del dólar influye en el comercio y en nuestras vidas. Profe, el pan subió, efecto dólar. Profe, el pollo subió, efecto dólar. Profe, los pasajes están subiendo, efecto dólar. Pero Porque cuando profesor, en el transcurso de los años van subiendo las cosas. Eso es no creo normal que que dependa suba. tanto del dólar.
sí depende mucho del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque algunos productos son importados o algunos insumos son importados y cuando sube el dólar se encarece esos productos. Por eso Entonces, en en el este año, precio igual. a ver, en este año vamos a cerrar una inflación del 6% más o menos, casi 2.5 veces más. O sea, cerramos con inflación del 2.3% normalmente todos los años, pero este año es casi 6%. Y mucho tiene que ver con el tipo de cambio. ¿Ya? Déjame O explicar. sea, durante, A ver, o sea, escucho. durante todo el año, o sea, durante todo el año que va pasando, va a ir subiendo sí o sí el precio. No, 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 no. Nadie te asegura si el tipo de cambio va a subir o va a bajar. Eso se comporta de acuerdo No, al mercado. o sea, el precio de las cosas. Por eso. O sea, Ay, la inflación, hay predicciones de inflación que el próximo año va a ser de casi 3%. Pero es normal, es natural que los precios suban en el tiempo. Eso es normal porque tenemos inflación de 2%, 3% anual. Pero este 2021, el año pasado, el precio subió un poquito más y mucho se debe al efecto tipo de cambio. Déjame explicar por eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es el tipo de cambio? Es el precio de la moneda extranjera en términos de la moneda nacional. Es el tipo de cambio. Vuelvo a repetir, el tipo de cambio es el precio de la moneda extranjera en términos de la moneda nacional. Y hay dos tipos de cambio, dos tipos de cambio. El tipo de cambio A y el tipo de cambio B. El tipo de cambio fijo significa que el precio del dólar lo determina el Banco Central, cosa que ya no es así. Lo fue hasta el año 1992. El precio del dólar lo fijaba el Banco Central. Entonces el Banco Central decía, el tipo de cambio el año 1991 va a ser de 1.85 soles por dólar, 1.85, y lo fijaba así. A final del 92 se pasó al tipo de cambio B, al tipo de cambio fijo flotante, donde el Banco Central dice, el tipo de cambio, el precio del dólar se fija por el propio mercado, por el libre juego de la oferta y la demanda de dólares. ¿Me entiendes? O sea, el precio del dólar es como el precio de un limón. Si hay buena producción de limones, el limón cae de precio. Si hay una mala cosecha por un fenómeno del niño, el limón escasea y el limón sube de precio. Si todo el mundo quiere hacer ceviche y demanda más limones, el limón sube de precio. Si la demanda baja de limones, la demanda baja de precio. El precio del limón baja. Lo mismo, si en la economía entran muchos dólares, el dólar abunda y el precio baja. Pero si en la economía no entran los dólares como es y la demanda de dólares sube, su precio sube. O sea, profesor, el tipo de cambio de mercado o de fluctuación limpia es aquel tipo de cambio que el Banco Central no lo fija, no lo fija. ¿Quién lo fija, profesor? Lo fija el mercado. Pero si lo dejamos al mercado, el tipo de cambio podría flotar así, ¿no? Podría subir así, bajar así, ¿no? Así, como un electrocardiograma, cuando tú ves, ¿no? Un corazón agitado. ¿No han visto los electrocardiogramas o cuando ven las películas, ¿no? El paciente está en cuidados intensivos, ¿no? Y justo está viendo al asesino, ¿no? Y el asesino viene después a taparle la almohada con la almohada y matarlo, ¿no? Y su corazón comienza a latir y no comienza a hacer esto. Sí, no, profesor, sí. Eso lo hace el mercado, ¿no? Puede ser muy volátil el tipo de cambio. Mañana puede estar 6 soles, 7 soles, luego bajar a 5, a 4. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Dice, está bien, la idea de tener un tipo de cambio de mercado está perfecto, pero yo como Banco Central voy a dar una estabilidad al tipo de cambio. Entonces pasamos al B.1, que es el tipo de cambio que tiene el Perú, un tipo de cambio de flotación sucia o administrado. ¿Qué significa eso? Que cuando el tipo de cambio está subiendo muy fuerte,
¿Sabes qué hace el Banco Central? Ah, muy bien. El Banco Central de Reserva del Perú dice, el tipo de cambio está subiendo muy fuerte. ¿Y por qué está subiendo muy fuerte? Ah, porque el dólar escasea o la gente está demandando muchos dólares. Entonces yo voy a ofrecer dólares. Va a vender dólares. Vende. Profe, ¿y de dónde vende? De sus reservas internacionales. ¿Y qué pasa cuando vende? El tipo de cambio sube, pero sube lento ya. Antes subía en ascensor, ahora sube por escalera. Profe, ¿y cuando el tipo de cambio baja? ¿Y por qué el tipo de cambio podría bajar? Por dos motivos. Está entrando muchos dólares en la economía o la gente no demanda dólares y el precio está cayendo. Y el Banco Central dice, pero no puede caer tan rápido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Genera inestabilidad económica. Entonces, el Banco Central interviene también. ¿Y cómo interviene? Como está cayendo, ¿no? Porque hay demasiados dólares, es hora de qué? De comprar dólares. El Banco Central compra dólares. A esa intervención del Banco Central comprando y vendiendo dólares se llama tipo de cambio de flotación sucio administrado. ¿Se entendió? Entendido, jóvenes. Entonces, profesor, cuando Pedro Castillo pasa a la segunda vuelta, el tipo de cambio comienza a subir, ¿sí o no? 10.000 millones de dólares de la gente pudientes en el Perú lo sacaron afuera, se llevaron los dólares afuera, jóvenes. 10.000 millones de dólares. Entonces, el dólar comienza a escasear en la economía peruana, el tipo de cambio comienza a subir y el Banco Central comienza a vender dólares. Vendía todos los días, ¿no? Ahora, como que ya la economía se ha estabilizado, el Banco Central está vendiendo, otra vez es compra, ¿no? Y las reservas se han incrementado, jóvenes. Muy bien, profesor, ¿y cuál es la afectación? ¿En qué afecta el tipo de cambio en el comercio internacional? Porque usted está hablando del tipo de cambio. En mucho. ¿Por qué, profesor? Mire, un incremento del tipo de cambio y una caída del tipo de cambio, ¿ya? Un incremento del tipo de cambio, o sea, pasar, por ejemplo, ¿no? El dólar está de 2 a 4 soles. Un dólar pasa de 2 a 4 soles. ¿Eso es un incremento, sí o no? Sí. Si eso lo hace el Banco Central hasta el año 92, se llamaría devaluación del sol. Pero hoy, ¿qué se habla? Depreciación del sol, porque es tipo de cambio de mercado. Pasar un dólar de 4 a 2 soles significa que el tipo de cambio está cayendo, ¿sí o no? Si eso hubiese pasado el año 92, se llama revaluación del sol, o sea, cuando el tipo de cambio cae. ¿Está bien? Pero si lo dejamos al mercado, se llama apreciación del sol. En otras palabras, una devaluación o una depreciación significa que se está incrementando el tipo de cambio. La palabra devaluación ya no se debe utilizar, aunque algunos economistas todavía hablan de devaluación. La palabra correcta es depreciación. Y lo mismo, una revaluación y una apreciación es cuando baja el tipo de cambio. ¿Ya? Entonces, si tú te fijas en la imagen que yo solté y le puedes dar clic a la imagen, te das cuenta que cuando el tipo de cambio está subiendo, se llama depreciación. Y cuando el tipo de cambio se está cayendo, como los primeros meses de octubre o la quincena de octubre, ¿no? El tipo de cambio se está apreciando, ¿no? Una apreciación del sol. ¿Ya? Muy bien. Ahora, profesor, ¿eso en qué influye en el comercio internacional? Fácil. Si sube el tipo de cambio, ¿sabes quién es feliz? El exportador. ¿Por qué el exportador? Porque cuando tú vendes afuera, tú cobras en dólares. De repente exportas polos a 20 dólares. A un tipo de cambio de 2 soles, está recibiendo 40 soles por cada polo exportado. Pero como el dólar subió a 4 soles, ahora está recibiendo 80 soles por cada polo exportado. O sea, si sube el tipo de cambio, quien es feliz es el exportador. Pero si sube el tipo de cambio, la importación se ve afectada.
La importación disminuye. ¿Por qué, profesor? Porque si yo soy productor, soy dueño de Avinca, crío pollos y vendo pollos, y mi pollo come maíz duro amarillo importado de Estados Unidos, como yo importo maíz de Estados Unidos, yo le pago a Estados Unidos en dólares. Como yo vendo pollos en soles en el Perú, cada vez que quiero pagar la importación, mis soles lo compro, lo cambio a dólares, y como veo que el tipo de cambio ha subido, no me conviene. Voy a observar que el precio de la importación también subió. Y es por eso que el precio de la harina sube, el precio del pollo sube, el precio del pan sube, los fideos suben por incremento del tipo de cambio. Pero si ocurre una revaluación, ya no se llama revaluación, una apreciación, o sea, si el tipo de cambio cae, ¿sabes quién se hace más barato? La importación. Porque yo como importador, con los soles que tengo, ahora compro más dólares e importo más. Pero ¿quién está descontento? El exportador. ¿Por qué el exportador? Porque el exportador que se había acostumbrado a vender el polo a 20 dólares y a un tipo de cambio de 4 soles recibía 80 soles, ahora está recibiendo solamente 40 soles por cada polo exportado. Bien. Ahora, profesor, usted me ha dicho que el tipo de cambio ha afectado, sí, la depreciación ha afectado mucho, el incremento del tipo de cambio ha afectado mucho a los precios de los productos importados. Ya. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Siempre vamos a tener inflación, siempre, eso es normal, pero la inflación es moderada, ¿no? Es de 2%, 2,3%, 2,4%, 2,5%, 2,8%. Ese es normal, es un país muy bueno, muy sano. Por eso el Banco Central se rompe la cabeza cuando el tipo de cambio sube. Pero gracias a que hay reservas, puede ser que el tipo de cambio suba, pero despacio, lento. Y de esa manera está haciendo cumplir sus metas, ¿no? ¿Se acuerdan las metas 2 más o menos 1%? El año pasado no ha podido hacer eso, no ha podido hacer eso, por muchas causas. Ha habido crisis en el petróleo subió de precio fuertemente, el tipo de cambio subió fuertemente, por más que vendía, subía, y ahí entra la expectativa, el temor de Pedro Castillo. Cada vez que Bellido hablaba, subía el tipo de cambio, ¿te recuerdas? Sí, pero el Banco Central vendía. Hoy el tipo de cambio ya no está a 4,30, no está a 4,20, se ha estabilizado en 4. Se dice que va a terminar en 3,9. Es el tipo de cambio. ¿Ya? Muy, muy bien. Continuamos. Vamos a hablar de los aranceles. ¿Ya? La política proteccionista. Cuando un presidente como Donald Trump entró a Estados Unidos, él fue proteccionista, ¿no? Él dijo, bien, estamos perdiendo el comercio con China. Si uno compara la balanza comercial entre Estados Unidos y China, es de temer, ¿no? Porque China le gana. O sea, China, entre Estados Unidos y China le vende más a Estados Unidos, o sea, China le gana en exportación. Por cada dólar que Estados Unidos le vende a China le vende 2,3 dólares. O sea, China le gana en exportación. O sea, en el balance comercial resultaría deficitaria para Estados Unidos entre la balanza comercial entre China y Estados Unidos. Pero Donald Trump observó eso, ¿no? Pucha, estamos perdiendo, o sea, estamos comprando más productos chinos, eso significa más empleos en China, menos empleos en Estados Unidos. Entonces, que China, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás, adiós TLC, te subo los aranceles. ¿Qué es un arancel? Arancel es un impuesto a la importación. O sea, cada vez que en el Perú entran los productos importados de algunos países, el Perú le pone una barrera y dice, arancel, paga tu arancel. ¿Ya? Algunos, ¿por qué? Porque ya tenemos TLC, Tratado de Libre Comercio con algunos países, y ese Tratado de Libre Comercio hace que el arancel sea igual a cero.
Pero como Estados Unidos tenía un TLC con China, pues eso es una potencia, le cerran, te cobro aranceles solo. Entonces, profesor, ¿qué significa subir aranceles? Es una política proteccionista. ¿Por qué, profesor? Por lo siguiente. Al subir los aranceles, el producto importado, ¿no? El producto importado entra más caro. O sea, el precio del producto importado sube. Si nosotros incrementamos los aranceles, por ejemplo, a los zapatos provenientes de Colombia y Brasil, cosa que no tenemos TLC con esos dos países, vemos que las sandalias Glenda, Ipanema son más caras, entonces compramos sandalias trujillanas. ¿Nos favorece o no favorece? Claro. Si suben los aranceles, el precio de los productos importados aumenta, entonces cae la importación. Pero si bajamos los aranceles, el precio de las sandalias de Colombia y Brasil bajan de precio y sube la importación. Entonces, algunos gobiernos tienen políticas proteccionistas y un elemento proteccionista y una herramienta proteccionista son los aranceles. ¿Qué es un arancel? Un impuesto a la importación. Puedo repetir, ¿qué es un arancel? Un impuesto a la importación. En los últimos años, a partir de los años 90, jóvenes, hasta nuestras fechas, la política económica, la política comercial es de reducir los aranceles. El Perú en los últimos años ha reducido los aranceles. Por eso vemos productos importados muy baratos, porque tenemos TLC con China, tenemos TLC con Japón, tenemos TLC con toda la Unión Europea, con México, Estados Unidos, Canadá, con Chile tenemos TLC. Y eso favorece el comercio, ¿no? Porque el arancel es igual a cero y el producto importado entra mucho más barato. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí alguna pregunta. No te pases con Cuba como no te arancel. ¿Qué es un arancel? Un impuesto a la importación. Impuesto a la importación. O sea, profesor, cuando el Perú compra, cuando los productos entran por aduana, dice, oye, a ver, ¿qué me estás vendiendo Malasia? Oye, ¿qué me estás vendiendo Ecuador? Ya, me estás vendiendo bolsas plásticas, ya, arancel 30%. ¿Tú, Bolivia, qué me estás vendiendo? Carne, ya, arancel 50%. O sea, ¿no? Si yo quería venderle a Perú a $10 el kilo de carne, más un 50%, sería $15. El producto importado entra más caro. Entonces el ganadero peruano está feliz. Gracias, Estados Unidos, aranceles de importación de la carne. ¿Por qué? Porque el producto importado entra más caro y ya no es competencia para mí, ¿no? Pero Perú firmó un TLC con China y los de Gamarra estaban temblando, sudando frío, ¿no? ¿Por qué, profesor? Firmar un TLC con China, ¿qué implica? Que la ropa china entra con cero impuestos. Y eso no le gusta a la Gamarra, no le gustó ni le gustará un TLC con China. Perú está negociando un TLC con la India, otro país textilero e industrial, y el sector industrial lo está tomando a mal, ¿no? No le gusta. Bien, hasta aquí alguna pregunta, otra pregunta. Si no hay más preguntas, podemos pasar al force, que es un arancel, un impuesto a la importación. Incrementar un arancel significa que el producto importado
entre a un precio mayor y yo como consumidor prefiera el producto hecho en el Perú. Si rompemos el TLC con China, la ropa china entra más cara. Igual pasaría, ¿no? La exportación peruana a China entra más cara. Bien. Podemos pasar al Force. Así es, Samantha. Entonces, profesor, ¿nos conviene un TLC? Claro, como consumidores sí. Pero, Samantha, ¿qué pasaría si tú trabajas en Gamarra? Tú tienes tu taller en Gamarra que produces polos. Como productor no te conviene, ¿no? Profe, si yo fuera productor no me conviene un TLC con China. Si fueras, por ejemplo, del gremio de exportación eres un industrial. Profe, como industrial no me conviene un TLC con la India, porque va a ser competencia. Así es. Pero como consumidor sí. Así es. Muy bien, bien, bien. ¿Pueden subir la dirección del foro, por favor? Lance la dirección por aquí. Jesucito, tú eres el experto lanzando aquí. Por favor. ¿No está el examen? Sí está, lo activé ayer. Hola, hola. Aún no se sube el examen. Está. Correcto. De repente va a ser la fecha, un ratito. La fecha es la fecha. Hola, hola, uno de esos dos debe ser. Ya era la una. A ver, ahora sí, verifiquen por favor. Era la hora. Ahí está. Perfecto, Andrea. Bien. Lean bien, por favor, ¿sí? 18 18 tan rápido, pero a ver.
Muy bien, chicos, muy bien, bien. 2:40, 2:34, ya. Un minuto para terminar, ¿ya? 2 minutos en sí, porque de 8 minutos vamos a dar el examen, ¿ya? Se dice que es 10 minutos, pero vamos a, como ya están marcando, 1 minuto. Bien, pregunta número 1 y 2. Vamos con la 1 y 2, por favor, marquemos 1 y 2. Marquemos 1 y 2. A ver. 1. Indique la alternativa incorrecta. La incorrecta, me dicen, profe. A ver. El tipo de cambio expresa la unidad del precio de la moneda extranjera en términos de la moneda nacional, verdadero. El tipo de cambio libre, flexible de mercado, se rige por el libre juego de oferta y demanda, verdadero. El tipo de cambio fijo lo establece el Banco Central, no el Ministerio de Economía. Esta es la falsa. Entonces, la respuesta correcta sería avión. Pregunta número 2. La estructura de exportaciones peruanas son exportaciones tradicionales y exportaciones no tradicionales. ¿No? Avión. Siguiente, 3 y 4. Marquemos 3 y 4. Conforme va pasando el tiempo, yo los aprecio más. Yo los valoro más. El dólar se apreció. O sea, el dólar subió de precio, ¿sí o no? Claro, ¿no? El tipo de cambio subió. 3 dedos. 4, marquemos la 4. Lean ustedes, es larga, leanla. A ver.
4. Esta sí es, profesor. 1 y 3, ¿no? Bien. Siguiente. 5 y 6. ¿Qué marcaríamos 5 y 6? Zuli, y esa foto es Zuli. Zuli, esa foto, ¿qué grupo es? Ah? Es un grupo popes. Ricos, ricos y pobres, ¿sí? El grupo Zuli, en tu foto, en tu icono. Allá, bien. Pero la foto de tu icono es un grupo, ¿no? Ricci Pevori, italiano. A ver. Vamos a ver, continuamos. 5 y 6, 5 y 6. Cinco. Cobre, plomo y harina de pescado son exportaciones tradicionales, ¿no? Casa. Y 6, esa es definición de comercio internacional. Casa. Siguiente. 7 y 8. Bien. Dentro del comercio internacional hay un elemento que nos da cierta liquidez internacional y le da un buen margen de maniobra al Banco Central, ¿no? Para hacer frente a shocks externos, ¿no? Es como el salvavidas, o vendría a ser como la cama elástica ante un incendio, ¿no han visto? Un incendio, un edificio alto, los bomberos están con la cama elástica acá por acá, salta y saltas, ¿no? Claro, esto vendría a ser las reservas internacionales netas, ¿no? El RIN, 7 dedos. 8, denominación asignada a las monedas utilizadas en los negocios internacionales, la divisa. 9 y 10, vamos con la 9 y 10. Claro, si el tipo de cambio está a la baja, el Banco Central va a comprar. Si el tipo de cambio está a la subida, el Banco Central va a vender. ¿Para qué compra? ¿Para qué vende? Para darle una estabilidad al tipo de cambio, ¿no? Una suavidad, ¿no? Bien. Dedo, ¿no? Para evitar fuertes caídas o alzas. Bien. La pregunta número 10 habla, y es una pregunta avanzada también, habla sobre una forma de incentivar, de promover la exportación.
una forma de promover la exportación no tradicional, los textiles, ¿no? Las frutas, los metalmecánicos, ¿no? Las joyerías, las artesanías, es a través del drawback. El drawback es es una devolución de impuestos, ¿ya? Una devolución de los impuestos. Cuando tú eres un exportador no tradicional, ¿no? Y has pagado impuestos, entonces el drawback es una devolución de impuestos. Ah, bien, ¿para qué? El Estado te devuelve los impuestos pagados porque busca promover la exportación no tradicional. ¿Y por qué busca promover esto? Porque genera mano de obra, genera mayor valor agregado. 11 y 12, marquemos 11 y 12, por favor. 11, 11 y 12, que marcaríamos, por favor. 11. En el comercio internacional, a la práctica desleal que consiste en la venta de un producto en el mercado extranjero a un precio menor, se le conoce como dumping. ¿Qué es el dumping? Y acá explico qué es el dumping, ¿ya? Por ejemplo, yo soy chino, ¿ya? Yo soy chino. Y como productor textil chino, produzco polos, ¿ya? Yo soy el chino que produzco polos, ¿ya? Y en China, en mi país, este polo lo vendo, por ejemplo, a $10. Como son 1.400 millones de chinos, me ha sobrado 1 millón de polos que no he podido vender. Entonces, lo llevo a Perú. Voy a exportar a Perú polos. Muy bien. Cuando yo lo llevo a Perú, el 1 millón de polos, pues hay que cruzar el mar, hay que pagar fletes, hay que pagar seguros y derechos de exportación, de importación. La cosa es que los polos ya están en el Perú. La gran pregunta es, ¿y a qué precio lo voy a vender? Si en mi país, China, lo vendía a $10 cada polo, cuando lo traigo al Perú, se incrementa, ¿no? Debe incrementarse porque el flete, los derechos de importación y exportación encarecen la mercancía. Entonces es lógico que lo pueda vender ¿cuánto? A $15 cada polo, a $20 cada polo.
Y sería normal, ahí no habría ningún problema. Pero ¿por qué lo vendería, por ejemplo, a $2? A $3. ¿Qué busco? Profe, ahí puede estar perdiendo. Quizás no esté perdiendo, solamente recupero mi costo, pero estoy haciendo daño a Gamarra. Lo busco hacer quebrar. Y una vez que quiebre, soy el único, subo el precio. Entonces, eso es el dumping. ¿Y quién está atento sobre ese tipo de competencia desleal? Indecopi. Indecopi sanciona el dumping. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué es el dumping? Ajá, este es el concepto de dumping. 12, pregunta número 12. Marquemos la 12, jóvenes, a ver. 12, beso o casa, a ver. Teoría que tiene como principal idea que un país debe producir aquel en el cual se encuentra especializado en su producción, además de contar con costos relativos más bajos. Ah, profe, los costos relativos, sí. La ventaja comparativa en el comercio internacional. 12 casa. Para Michael Porter, y con la 14 terminamos. A ver, 3 y 14, por favor. Bien, 13 avión. Y la 14, claro, como Indecopi se enteró que hay dumping, entonces, ¿qué aplica? Políticas antidumping. 14 casa. ¿Ya? De esa manera, Indecopi sanciona a los que hacen dumping.